Cada vez que nos reunimos en este lugar, cada vez que hay un grupo de sus hijos dispuestos a adorar al Señor, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Amén. ¿Puede decir amén conmigo? ¿Cree que Dios se manifiesta cuando 2 o 3 se juntan a orar, a clamar, a adorar? Sí, suceden cosas maravillosas. Y después de tanto tiempo me ha tocado compartirles la palabra. Es un privilegio para mí, yo creo que llevo como 2 meses casi. Pero el Señor me ha estado ministrando. Este 2017 no ha sido fácil yo creo que para nadie. 2017 ha sido un año en donde ha sido difícil. Hemos transitado este año con diferentes batallas, diferentes luchas. Y el Señor me viene hablando de una palabra en donde Dios ha tratado con mi vida, en donde Dios ha hablado, me ha ministrado primeramente a mí. Y la palabra del sermón o el tema del sermón era: hágase tu voluntad. Y qué difícil es decirle al Señor: hágase tu voluntad. Porque es linda, las palabras suenan muy bien, pero cuando nos toca atravesar momentos difíciles, hágase tu voluntad, como que cuesta. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26, versículo 36. Y esta palabra me ha estado sonando bien claramente desde el día del aniversario. La historia y vemos el ejemplo de Jesús. Allí, Jesús, cuando está orando en el Getsemaní, lo tenemos. Leemos la palabra del Señor. Los que han traído Biblia, ¿sí? Leemos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. También el otro evangelista, San Marcos, capítulo 14, versículo 32, también nos cuenta y nos explica el otro evangelista. Dice allí: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí es impresionante saber que Jesús, el Hijo de Dios, también se angustió intensamente. Estuvo triste, dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Saben? Siempre hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, pero también a Jesús humano. Y siempre la palabra es rema, no solamente la palabra es escrita, es el logo, sino tiene que ser viva en nosotros, tiene que ser rema y ministrarnos. Y saben el ejemplo de Jesús, que él sabía que a través de su sacrificio la humanidad iba a tener entrada al cielo. Él sabía que el único sacrificio perfecto iba a ser la cruz. Pero él, viendo los resultados, no dejó de entristecerse, no dejó de angustiarse. Estaba en la perfecta voluntad de Dios, pero su alma
estaba entristecida. Hay otras versiones que dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. El castellano antiguo dice, una tristeza mortal me ha llenado el alma. En la versión Dios habla hoy dice, siento en mi alma una tristeza de muerte. ¿Ustedes se imaginan al Hijo de Dios sintiéndose así? Él se sintió que era tal la amargura, tal la aflicción, tan difícil pasar ese momento que él sentía morirse antes de la cruz. Era tal la angustia que él, siendo el Hijo de Dios, él sintió su alma afligida. Y hermanos, recordamos siempre y enseñamos que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y siempre yo decía, bueno, el alma es la conexión entre el espíritu y el cuerpo, ¿sí? Y yo decía, bueno, el espíritu tiene que controlar nuestra vida y el espíritu tiene que manejarnos, y sí, porque el espíritu es el que se conecta con Dios. Pero ¿saben qué he aprendido en este tiempo? He aprendido que debemos dominar y educar al alma. El alma se encuentran los pensamientos, se encuentran los sentimientos, se encuentran la voluntad, se encuentra la mente, el razonar. ¿Y cuántas veces hemos visto personas almáticas que un día están bien, otro día están mal? Pero tenemos que aprender a educar nuestra alma, aprender a enseñarle a nuestra alma a buscar a Dios. Y en los momentos más difíciles que Jesús nos enseña, los momentos de aflicción, los momentos de angustia, educar al alma qué hacer. Y saben, pasamos por procesos que no nos gustan. Y yo buscaba qué significa en el original triste. Perilupos, que es afligirse, intensamente triste, dolor, molestia. Pesar, congoja, amargura, tormento, duelo, quebranto, nostalgia, tribulación, agonía, sufrimiento, todo eso lo que estaba sintiendo Jesús antes de ir a la cruz. Y saben, hermanos, yo sé que muchos este año han pasado por tribulación, por aflicción, por tormentos, por duelo, por sufrimiento, y nuestra alma ha sido quebrada, nuestra alma ha sido rota. Pero tenemos que comenzar y aprender a educar nuestra alma, educarla para que sepa qué hacer en los momentos de quebranto, qué hacer en los momentos difíciles. Jesús nos enseñó que Él estaba intensamente triste, era tal la agonía, tal la pena, que estaba a punto de morirse, como que estaba sin fuerzas para llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque era humano, porque era de carne y hueso. Porque nos enseña que Él no usó la divinidad para pasar esos momentos. Nos dejó ejemplo para pasar la tristeza, para pasar la angustia, quebranto, desaliento, decaimiento. Una pena muy grande había sobre Jesús. Y yo recuerdo que el Padre Nuestro que Jesús nos enseña, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y qué difícil es en el momento de tristeza, en el momento de sufrimiento, decirle, Señor, hágase tu voluntad. Qué difícil es en los momentos donde estamos dolidos, estamos tristes. Qué difícil es decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y es enseñarle al alma, en este momento de dificultad, en este momento de aflicción, ¿qué hacer? Y el Señor me mostraba que Jesús lo pasó. Jesús pasó ese momento de quebranto. Y recordaba en mi mente cuando la vasija está en las manos del alfarero. Y dice que se echó a perder. Y el Señor la tuvo que desarmar para volver a hacerla. Esa frase, echó a perder, significa quebranto. Y qué difícil es estar en ese momento de quebranto
diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, como tú quieres. Sabiendo que no hay pecado en nosotros, estamos obedeciendo la voluntad del Señor, estamos cumpliendo, pero hay un quebranto en nosotros. Hay una aflicción en nosotros. Hay un momento difícil que debemos atravesar. Pero qué lindo es ver en la palabra del Señor. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él está cerca tuyo y en el momento de dificultad, así como cuando estuvo Jesús antes de ir a la cruz, estaba orando, Él se sentía sin fuerzas, Él se sentía quebrantado, Él sentía todo su cuerpo estremecerse porque venía todo el pecado de la humanidad sobre Él. Había una aflicción, había una tristeza, dice, estoy muy triste. Por eso se llevó personas, se llevó a sus discípulos amados para que le acompañaran a orar. Pero había una aflicción en él. Y hermanos, tenemos que aprender de Jesús. Y el salmista también decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado en el Salmo 51, 17. El sacrificio, mire, le estás ofreciendo a Dios cuando tú buscas, cuando tú oras como lo hace Jesús, en el momento del quebranto, en el momento de la aflicción, tú buscas al Señor. Dice que Él lo recibe como un sacrificio, porque recibe tu corazón quebrantado, porque estás allí roto, estás allí sin fuerzas, estás triste, dolido, angustiado, sufriendo. Dice el Salmo 147 que Él sana a los quebrantados de corazón. Y hermanos, ¿por qué tenemos que enseñarle a nuestra alma qué hacer en los momentos de aflicción? Porque el alma es donde nosotros tenemos cosas guardadas. El alma es donde nosotros somos, nuestro carácter, nuestro temperamento, cómo somos, quiénes somos, está en el alma. La identidad se aloja en el alma. Y hermanos, hay momentos que el Señor permite el quebrantamiento en sus hijos para que saquemos toda ideología, toda forma, toda estructura. Solamente en el quebrantamiento sucede algo sobrenatural. Algo en donde sacamos para que Él pueda poner en nosotros. Nuestra alma tiene que pasar por un quebrantamiento. Tal vez has pasado este 2017 por dolores. Tal vez este 2017 pasaste por tormentas. Pero el Señor quiere decirte que Él está cerca tuyo. Que Él está recibiendo ese quebrantamiento, ese dolor como una ofrenda. Que Él va a sanar tu corazón. Dice Isaías 57:15. Le invito a leerlo. Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él no solamente que habita, dice, en los cielos, en la altura, en la santidad, sino que también está con los quebrantados, aquellos que están en aflicción de espíritu, aquellos que están intensamente dolidos, aquellos que están siendo formados, pasando un proceso muy duro, muy difícil. Pero lo que a mí más me llamó mucho la atención es ver que Mateo, Marcos y Lucas cuentan cuando Jesús sube al Getsemaní y va a orar. Pero saben que Mateo y Marcos solamente cuentan que lleva a sus discípulos, que los lleva a orar y que ellos se duermen. Y Jesús baja y le dice, no aguantaron una hora. Pero Lucas especifica algo más impresionante, digo. Lucas 22:42 especifica algo maravilloso, que es lo que sucede cuando oramos. Dice, versículo 42, estaba orando Jesús también en el Getsemaní, y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué impresionante que en los momentos de aflicción, en los momentos de quebranto, no especifica ni Mateo ni Marco, pero Lucas, que era más detallista y que explicaba más, él dice, sucede algo sobrenatural, que un ángel viene del cielo para fortalecer a Jesús. No lo sacó del problema, no lo sacó del conflicto, no le solucionó la dificultad, porque tenía que pasar por la cruz. Si Jesús no pasaba por la cruz, hoy no estaríamos aquí, hoy no teníamos vida eterna, todo lo que podríamos haber hablado no serviría de nada, porque Jesús tenía que pasar por la cruz. Tenía que pasar por ese quebrantamiento, por la muerte. Y cuando hablamos de muerte, qué duro que es, qué difícil que es. Pero dice que allí en el momento de quebrantamiento, en el momento de intensidad, de más tristeza, más dolor, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y hermanos, aquí está lo más impactante. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos quebrantados? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos tristes o angustiados? O cuando estamos pasando dificultades, hermanos, este año y siempre vamos a estar pasando quebrantamientos porque nuestra alma tiene que ser formada. Nuestra alma tiene que ser formada en los propósitos de Dios. Hay que sacar cosas, argumentos, ideologías que traemos desde nuestra crianza, de lo que nos han enseñado nuestros padres. Han formado nuestra alma con temores, con miedos, con dificultades. Pero cuando está el quebrantamiento y recurrimos a la oración, sucede algo sobrenatural. El cielo se abre, la presencia de Dios se manifiesta porque hay un quebrantamiento en la presencia del Señor, porque hay una rotura allí en donde somos desarmados completamente y el cielo se abre con cosas maravillosas, con manifestación del poder de Dios, con manifestación de la gloria de Dios. Necesitamos manifestaciones del poder de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando nos sentimos quebrantados? Recurrimos a una persona para llorar, recurrimos a nuestro líder y está bien, pero hermano, enciérrate en la habitación y llora, desahógate, pelea con Dios, grita con Dios, háblale a Dios, pero en la presencia del Señor. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, puso su rostro sobre tierra y no como nosotros que tenemos un piso limpio. Él dice que puso su rostro en tierra y se puso a orar. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vamos a pasar por momentos difíciles. Hemos pasado por momentos difíciles este 2017. Dios tiene que rompernos para hacernos de nuevo, para llevarnos al final del propósito de Dios. Pero aquí también nos deja otra enseñanza, Lucas. Y dice en el versículo 45, Jesús oró en el quebrantamiento, la gloria de Dios se manifestó, pero dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. En Mateo y Marcos siempre especifica que cuando él venía de la oración, estaban durmiendo, que había sueño en sus ojos, pero no explica la causa. Lucas dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hay un adormecimiento cuando nosotros pasamos por aflicciones, por quebrantamientos. Si no oramos y no permitimos que la gloria de Dios se manifieste, viene un adormecimiento espiritual que te duerme y que estás como en las nubes, pero no en las nubes de gloria, sino dormido, no sintiendo nada, no viendo nada. Entonces tenemos dos actitudes aquí para aprender. Jesús en el momento intenso de dificultad, de tristeza, de angustia, de quebrantamiento, Él fue a la presencia de Dios y se humilló, se quebrantó allí, tirado en tierra y abrió su corazón y su alma fue quebrada y la gloria de Dios se manifestó. En cambio, sus discípulos, a causa de la tristeza,
estaban dormidos. Hermanos, hay tiempos en donde nos vamos a encontrar en el 2018 diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Pero no van a ser momentos fáciles, no van a ser momentos lindos o agradables. Pero en todo momento tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Aunque cueste, aunque duela, trae beneficio. La cruz de Jesús, a Él como ser humano le dolió. A Él como un hombre le costó entregarse a la cruz. Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí. Padre, tú tienes el poder para sacarme de este momento. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y así debemos entrar en este 2018. Así debemos terminar este 2017. Diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. En todas las cosas, aunque me duela, aunque esté afligido, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿La de Jesús o la de sus discípulos? No es fácil. No es fácil momentos de quebranto. Pero donde nuestra alma es formada. Allí donde nuestra alma es rota. Y en las manos del alfarero Dios va trabajando en nosotros para lo que Él tiene por delante. Así que era compartirles la palabra que Dios ha estado trabajando en mí. Aleluya. Hermoso es estar en su casa. Amén. Abrace 2 o 3 y contágiele de lo que Dios le ha ministrado, de lo que Dios le ha dado en esta noche. Dios les bendiga.